Pero bueno, me voy a animar a darle algunas líneas de quién es Juan Luz. Juan Luz, ingeniero agrónomo, independiente. Nosotros tiene una gran llegada a la ciudad de Bolívar, a la sociedad rural, a PRESID, institución que también me toca presidir, y que es miembro de la sociedad rural de la Regional Bolívar. Así que hemos hecho y estamos haciendo muchas cosas juntos. La especialidad de Juan es producción forrajera, así que la invitación y la convocatoria que hicimos este año para Juan fue que nos comente algo que no tenemos resuelto. Creo que todas las personas que estamos acá tenemos un fuerte vínculo con la ganadería. Dentro de la ganadería, como acaba de describir Sobac, tenemos resuelta la parte sanitaria a través de nuestros veterinarios, de nuestros laboratorios. Tenemos resuelta la parte genética a través de nuestras cabañas que nos proveen genética. Tenemos resuelta la parte de nutrición a partir de nuestros nutricionistas, nuestras empresas de balanceados. Pero a mi entender, y es un tema que venimos trabajando bastante tímidamente por una cuestión de necesidad, tenemos un blanco que atacar, que es la producción de pasto. No solamente la producción de pasto consiste en sembrar una pastura, rezar que llueva, que nazca. Si no nace, le vamos al semillero, le vamos al contratista. La cosa pasa porque la pastura claramente tiene que nacer, se tiene que implantar bien, pero después lo que tenemos que hacer claramente es manejarla, producir, medir, que es lo que muchas veces no hacemos, no sabemos cuántos kilos de materia seca nos produce una pastura, un recurso, no pastura, un verdeo, un rastrojo, un pelo de chancho, un gramonar. Entonces, cada recurso nos genera algún kilito de materia seca. Y lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestra cadena forrajera, donde seguramente los tenemos incluidos a todos estos recursos, tenemos que tratar de saber qué cantidad de producción nos genera por hectárea por año, como para a partir de ahí poder armar nuestro proyecto forrajero, nuestro planteo técnico, nuestra carga y demás cosas. Así que a todos creo que los conozco, me encantan que estén por acá, gracias por acompañarnos. Acá hay empresas que son productoras de leche, hay empresas que son productoras de carne, bueno, hay actividad ovina presente. Bueno, todos requerimos de nuestra querida recursos forrajeros. Así que Juan, es un tremendo orgullo por parte de la sociedad rural tenerte presente acá y bueno, nos vas a deleitar y te vamos a hacer algunas preguntas como para complicarte la vida, porque acá todos son preguntones. Yo hoy a la mañana temprano hablé con Juan y la verdad que cuando empecé a organizar el día y la jornada dije: Juan, hacé de cuenta que soy una niña y hoy cumplo 15 años. Fue así, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la verdad que el pasto es una materia pendiente, es una pasión y la tenemos que resolver y la tenemos que seguir manejando de la mejor manera posible. Bueno, Juan. ¿Listo? Para que te tengo que tirar esto. Después tengo el pendrive en caso de ser necesario. Bueno. ¿Ahí se escucha bien? Todos me escuchan bien, ¿no? Vos soy bastante gritón. Bueno, gente, yo en primera instancia vengo, muchísimas gracias Alfredo. Siempre los horarios en los que hablamos con Alfredo son bastante anormales, bastante tempraneros, somos los dos muy tempraneros. Y ya estaba como loco desde temprano, le digo, bajá la expectativa porque les traigo la peor de las noticias, no les voy a resolver nada, absolutamente nada. Mi intención es solamente tratar de ayudarlos a pensar o que nos ayudemos a pensar. Desgraciadamente, no sé si por desgracia, recién hablaba con la gente afuera de prensa, no sé si por suerte o por desgracia, vivimos
en un ámbito agroecológico, voy a poner el cronómetro solamente a los efectos de no pasarme. Porque yo me olvido, me pongo a hablar de estas cosas y me olvido. Vivimos en un ámbito agroecológico sumamente complejo, que no se parece a ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, el primero que me diga es parecido a Nueva Zelanda, es parecido a Australia, es parecido a aquel, le revoleo con una silla. Porque no somos parecidos a nada y ahora vamos a ver por qué. Empecemos por el principio. ¿Qué es una cadena forrajera? Que es lo que me pidió Alfredo, sobre lo cual tratar de centralizarnos. Yo hice una pequeña definición, si esto me apelota, ahí está. Una definición mía, ¿eh? Es una secuencia de producción estratégica de especies forrajeras que proveen la disponibilidad y la calidad de forraje necesaria en el momento oportuno y de manera estable para abastecer a la demanda animal del planteo ganadero en cuestión. Yo señalé algunas palabras que para mí son claves, que son estas: sincronizar forrajeras, producción y calidad, momento, estabilidad, demanda ganadera, y obviamente todas esas palabras conllevan a que uno se haga una serie de preguntas. Sincronizar, tenemos que saber cómo crecen cada una de las especies que nosotros intentamos ordenar dentro de esa cadena forrajera. Segundo, ¿qué forrajeras pueden usarse? Tercero, ¿cuánto y de qué calidad producen? Cuarto, ¿cuándo producen esas forrajeras que nosotros queremos meter dentro de esa cadena? ¿De qué depende la estabilidad de producción? Y por último, ¿cuál es el planteo ganadero de cada uno? Pues ¿quiénes son productores ganaderos de los que están acá? Levante la mano que son productores. ¿Todos son productores? Yo estoy segurísimo que no debe haber dos sistemas ganaderos que sean iguales. No hay dos que sean iguales. Por lo tanto, si hay dos, si no son iguales, uno no puede pensar en establecer una especie de planteo ganadero. Tratar de responder en una hora en monedita de disertación todas esas preguntas es prácticamente casi como intentar entender estos dos libros, que son las dos principales religiones del mundo, en una hora. Lo que sí podemos hacer es tratar de generarnos las preguntas necesarias. Porque lo importante no es conocer las respuestas, sino saber las preguntas. O sea, ¿qué es lo que no tenemos que preguntar? En buena medida, parte de lo que tenemos que preguntarnos es esto. ¿Qué planteo ganadero tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de estabilidad necesitamos? ¿Cuál es el ámbito en el cual yo estoy trabajando? ¿Cuál es el ámbito climático? ¿Cuál es el ámbito de suelo? ¿Tenemos claro eso? ¿Le dedicamos el tiempo de cabeza suficiente para en primera instancia hacernos las preguntas y después intentar conocer la respuesta? ¿Lo hacemos? Miren esto. Esto es fantástico. Arranco por el final. Un gran formador profesional mío siempre me decía: vas a empezar a contarme cómo viene el desarrollo de la empresa. Primero decime el resultado y después me empezás a contar. No me empieces a contar para llegar a un resultado. Esto les encanta a los productores. ¿Qué es? Ni más ni menos. ¿Se ve bien? ¿Quieren apagar acá para dormir tranquilo? O para ver, capaz, porque refleja mucho la luz. Yo acá lo que hice es poner diferentes recursos forrajeros: avena, raíz anual, raíz itálico, pastura de primer año, pastura de más de un año, alfalfa de latencia intermedia, alfalfa sin latencia, sorgo forrajero, forrajero diferido, moa, bajo dulce, bajo vero, media loma. Todos los meses del año, y estas son las tasas de crecimiento aproximadas en cada uno de estos recursos para cada uno de los años. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. ¿Les gusta ese cuadro? Bueno, cuando yo le doy ese cuadro es prácticamente casi lo mismo que cuando un ciego empieza a usar un bastón. Lo primero que ocurre cuando un ciego empieza a usar un bastón es que al principio, hasta que le agarra la mano el bastón, se cansa de cagarse a golpe. Porque le tiene que agarrar la mano el bastón. Este cuadrito es el bastón. Hay que agarrarle la mano, porque esto no es un Excel perfecto. En otros lugares del mundo, ustedes pueden utilizar esto prácticamente como un Excel. De hecho, yo lo he visto en carne propia. En Irlanda, productor, fuimos a visitar un tambo, el productor tenía, les juro, por mis hijas, una hoja plastificada con todos los lotes, el lote 1, el lote 2, el lote 3, y decía de qué fecha a qué fecha entraban cada uno de los lotes. Yo cuando lo vi dije: qué prolijo este tipo, tiene plastificada la hoja.
Y cuando la empecé a mirar estaba plastificada y bastante ajada. O sea, tenía uso. Le digo, ¿cuánto hace que tenés eso plastificado? 10, 12 años. Y el tipo sabía que al lote 4 iba a entrar el 5 de abril y iba a salir el 22 de mayo. Sabía la cantidad de raciones que le iba a dar el lote. ¿Ustedes lo pueden hacer eso acá? No lo podemos hacer, porque no tenemos el nivel de estabilidad agroclimática que ellos sí tienen. A ellos les llueve todos los días, 3, 4 veces por día, 3, 4 milímetros. Todos los días, siempre lo mismo. Entonces tienen una estabilidad agroclimática tan grande que permite ser tremendamente previsible. Nosotros no. Entonces esto es una herramienta, pero si utilizan a rajatabla, porque el Excel da para todo. Con el Excel hacemos dar todo. Después hay que bajarlo. Si esto lo utilizan a rajatabla, se van a cansar de pegarse en la frente. Ahora guarda, cuando un ciego aprende a usar el bastón, hace maravilla. Una íntima amiga de mujer es ciega, y no ciega de nacimiento, y yo la he visto, vive creo que en el 10º piso, en Rosario, tiene 2 hijas, está todo el tiempo sola porque su marido labura, ella es profesional y yo la vi cambiarle los pañales al más chiquitito, no lo podía creer. Y después de eso me hizo un té, prendió la cocina, puso el agua a calentar, calentó el agua, metió un saquito dentro de la taza, me hizo el té, no solo que no pidió ayuda, sino que la tenía más clara que yo me hubiese quemado. Es una ciega que aprendió a usar el bastón, pero para eso requiere de práctica y requiere, por sobre todas las cosas, de muchas horas de diagnóstico y comprobación, ajuste, diagnóstico, comprobación, ajuste. Vamos a tratar de ver un poco de qué se trata cada uno de estos puntos. Conceptos básicos y elementales. Primero, conocimiento del ambiente productivo. ¿Conocen el ambiente productivo en el cual están? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Absolutamente? ¿Todos? Segundo punto, caracterización del esquema de producción y sus necesidades. Demanda ganadera. Eso seguramente lo tienen claro. ¿Sí? Y después, ¿cuáles son las opciones forrajeras? Para poder abastecer, a partir de esto, poder cumplir con esta demanda en función de las posibilidades forrajeras que pueden encontrar. ¿Estamos de acuerdo con la lógica? Eso es lo que vienen a buscar hoy. Pero tenemos una mala noticia. Esto es muy dependiente de esto, del conocimiento en profundidad del ámbito productivo en el cual uno se encuentra. Esto es de ahora. A muchos les encanta la tecnología, el dron, los píxeles, los megapíxeles. Es fantástico, el NDVI, hacemos maravilla con todo eso en el Excel. En el Excel. Y yo lo que quiero demostrarles es que esas tecnologías son una herramienta. Y la herramienta hay que saber usarla. ¿Sí? Y para eso hay que ajustarla. Este es el cuadro que larga todas las semanas o cada 15 días Intabalcarce sobre las tasas de crecimiento de diferentes forrajes o forrajeras en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, chao, listo, resuelto. ¿Para qué vino Juan si tenemos esto? ¿Sí? Ahora bien, y acá están las tasas de referencia. ¿Sí? Según esto, tasa de crecimiento del raigras en el partido de Arrecifes, les voy a poner un caso puntual. La tasa de crecimiento del raigras está en todo el partido entre 5 y 20 kilos por hectárea. Hoy está en esa tasa de crecimiento. Estos son casos reales. En un campo de Arrecifes, es raigras. Este se cortó por tercera vez. Este va al tercer corte. Lleva, la foto la saqué el 3 del 9. Válido este cuadro. Miren en qué tasa de crecimiento está, 43 kilos. El doble de lo que figura teóricamente por NDVI como máxima tasa. Está en el doble. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto está mal? No, es una herramienta que más o menos le va a indicar. Pero hay que hacer el ajuste. Porque esto de qué depende? Del campo, de la posición del terreno, del análisis de suelo. No, todo eso hay que interpretarlo, bajarlo a la cocina, mezclar los ingredientes y saber que tenemos de base posiblemente esto. Pero esto no indica que es la realidad objetiva que tenemos en nuestro caso y puntual. ¿Estamos? Vamos a tratar de empezar a entender un poco esa situación agroclimática que yo
hincho tanto los quinotos que hay que entender en profundidad. Contexto climático regional. Situaciones habituales. ¿Cuál es el clima habitual? ¿Cuál es la situación habitual climatológica o climática del partido de Bolívar? ¿Los escucha usted? 1000 milímetros por año. 1000 milímetros por año. Invierno seco. Invierno seco. Como el de ahora. Como el de ahora. Cada 3 años una inundación. Cada 3 años una inundación. ¿Qué más? En el medio de una sequía. Venimos de esto. Hace 2 años, exactamente, estas fotos las tomé, creo que fueron de una presentación que hice hace 2 años acá cerca en Los Toldos. ¿Cómo salimos de esta sequía de mierda que no produce nada? Porque las pasturas desaparecieron, las gramíneas, las alfalfas establecidas se estaban muriendo, se perdieron las siembras de primavera, no se implantaron, sorgo, maíz, silo de maíz perdido, el sorgo totalmente seco, verdeo de invierno destrozado. Es una situación anormal, es un año anormal. ¿Este es un año normal también? Entonces, bien, de eso pasamos a esto. Repito, esto fue hace 2 años, muchachos. Y ahora estamos en esta situación. Acá 8 meses. Por ejemplo, acaso se revirtió más tarde, es verdad. Entonces, ¿cuál es la situación de normalidad? En nuestra cabeza está esta imagen. Esto es el año normal, ahora sí. En donde tengo una pastura perfectamente establecida, un maíz para picar, una pastura consociada, un raigras. Este es el año normal, porque el que estamos teniendo no es normal. ¿Quién le dijo que no es normal? ¿Se pusieron a mirar a ver si es normal o no es normal? ¿Qué es la normalidad? ¿Se acuerdan del COVID que decían la nueva normalidad? Si esta es nuestra situación de normalidad, siempre me pasa lo mismo. Me dicen, che, ¿cómo hago para salir de esto? Y llegar acá. ¿Cómo hago para salir de esto y llegar acá? Y ahí me parece donde cometemos el primer error. Porque siempre pensamos de manera coyuntural. Estamos en una actividad, la ganadería, que es una actividad de larguísimo plazo. Desde el momento en que empiezan, hola, ¿cómo te va? Voy a comprar una vaca, hasta que tienen el producto terminado, lo mejor, haciendo muy rápido pasan 2 años, o me equivoco. 2, 3, 5, quieren 10, le doy 10. Todo depende de la velocidad que cada uno le pueda poner a su propio desarrollo productivo. Pero son planes productivos de muy largo plazo. Entonces, si tenemos planes productivos de tan largo plazo, ¿por qué estamos pensando siempre en las coyunturas para llegar acá? Esto es una coyuntura. Esto es una coyuntura también. Entonces, en vez de tratar de resolver la coyuntura, ¿no tendríamos que pensar cómo resolver esto y esto que es estructural? Porque no es coyuntural, ¿eh? Están tapados de agua hasta el hocico, pero hace menos de 10 años también ocurrió. Y la sequía que tuvimos hace 2 años también ocurrió. Y yo uso mucho este escenario que es extraordinario. Cuando vi esto, que se llama sesgo de supervivencia, me pareció una historia extraordinaria porque ordena mucho la cabeza. Este tipo, Abraham Wald, era un matemático. Y creo que eran los ingleses, los aliados, para ser más preciso, lo contrataron para que estudiara dónde tenían que reforzar los aviones. Los aviones salían de misión en la Segunda Guerra Mundial, cuando volvían cagados a tiro. Entonces dijeron, tenés que ver dónde tenemos que reforzar los aviones. ¿Dónde los refuerzan? Si ustedes son el tipo era un matemático, no sabía nada de aeronáutica. Entonces lo que hicieron fue, le presentaron un avión y en donde los puntos significaban la frecuencia de impacto de bala. ¿Dónde hay que reforzar el avión? Unas partes indispensables. ¿Cuáles son? No, las que te permite volar, o sea, que te permite mantenerte en el aire. El paracaídas. ¿Cuáles son? ¿Eh? ¿Por qué hay que reforzar lo que está sin agujerear? Exacto. El tipo dijo, todos los que sabían de aeronáutica le dijeron, tenemos que reforzar acá las alas, que son las partes indispensables para volar, la cola, que es la parte indispensable para volar, y está cagada a tiro. Y dice, no, muchachos, porque ustedes lo que están viendo es que los aviones que tienen tiros en estos lados llegaron al aeropuerto. Las partes blancas indican que los aviones que fueron golpeados en las partes que están blancas pues se cayeron y no llegaron. Entonces lo que hay que reforzar es esto.
no lo que se ve, sino lo que no se ve o lo que no estamos tomando en consideración. En virtud de eso, y llevándolo a nuestro ámbito, ¿qué recurrencia tienen esas dinámicas productivas a las cuales estamos sometidos de manera constante y permanente? ¿Qué nivel de riesgo también estamos dispuestos a aceptar? Porque hay una cuestión que también hay que tomar en cuenta dentro de este análisis, que es la aversión o no que tenemos al riesgo. ¿Tengo ganas de jugármela? O sea, ¿hasta dónde estoy dispuesto a jugármela? ¿O hasta dónde quiero estar seguro? Si yo tengo aversión al riesgo, no invierto en bonos que tienen alta volatilidad. Voy a algo más seguro, que me dé un 2% mensual, pero seguro. ¿Hay algunos que tienen más aversión o menos aversión? Eso es parte también del análisis que tenemos que hacer. Miren esto. Esto no me lo contó mi abuelo, no me lo contó mi viejo, esto lo viví yo. Textuales, ¿eh? Hoy nos preocupa salir de la sequía, 2022. En 2016 se terminó el reinado de la alfalfa. Esta estupidez la escuché, no me la contaron. La alfalfa no se puede más porque nos tapó de agua. En el 2023, estamos en el 25, me dijeron la festuca ya no es una herramienta para los planteos ganaderos, no existe más, no se puede, se perdieron todas. ¿Y hoy? Volvemos a repetir lo mismo, o sea, esto es algo que ocurre de manera frecuente. Entonces se me ocurrió pedirle a Alfredito cómo llueve en Bolívar. Cantidad, no distribución. Voy a ser muchísimo más elemental. ¿Cómo llueve? ¿Cada cuánto nos ocurre eso? ¿Dónde tenemos que reforzar? ¿Dónde están las partes blancas del avión? Lo que hice fue absolutamente de manera arbitraria. Tomé como referencia la media, más o menos 20%. Todos aquellos años en donde llovía más de un 20%, lo tomé como exceso. Todos los años donde llovían menos del 20% de la media, lo tomé como déficit. Imagínense que si estamos en un ambiente de 1000 milímetros y le bajamos un 20%, estamos prácticamente casi como zona subhúmeda o semiárida. ¿Sí? O sea, si nos bajamos 750 milímetros por año, nos cagamos muy feliz. Y si tenemos 1300 milímetros, nos cagamos muy feliz. O sea que son parámetros bastante extremos. Las zonas azules marcan que están dentro de ese rango de la media más o menos 20%. ¿Cuánto es eso? El 50% de los años, muchachos. El otro 50% de los años, los amarillos son sequías, es el 26%, y los excesos es el 23%. Podemos decir que nuestra situación agroclimática normal está conformada por ese cuadrito. O sea, nuestros años normales tienen un 50% dentro de la media, no hablemos de distribución de lluvia, llueve en los 900 y pico, ¿está bien? Nuestros años normales es el 50% de los años, pero tenemos desvíos del 25% de los años de manera recurrente con sequía y el 25% de los años de manera recurrente con anegamientos extremos. O sea, este año no es más normal, así tenemos que tener la cabeza cuando armemos la oferta forrajera. Estar preparados, obviamente apuntarle a esto, pero tenemos que tener estos fusibles, porque sistemáticamente van a ocurrir 2 de cada 10 años por lo menos. ¿Sí? De hecho, pasó, hace falta que me vaya muy atrás. Pero miré solamente una serie de 30 años, que me parece que es lo suficientemente fuerte o sólido, como para poder aseverar con certeza que esto ocurre sistemáticamente. O sea, si nosotros ponemos la cabeza así, el 50% de los años nos vamos a estar pegando en la frente por un exceso o por un déficit. ¿Está bien? Eso es a lo que yo llamo gestión de riesgo forrajero. Eso hay que gestionarlo. Cuando armamos la oferta forrajera tenemos que tomar en consideración eso. Años de déficit, años de exceso y los años normales. Tienen que estar dentro de nuestro plan. Después si me dicen, la verdad que estos años donde no llueve nada, yo tengo un recurso, un fondo financiero para suplementar todas las vacas durante todo este año seco, chao. Bueno, no solamente tienen plata, sino que tienen mucha aversión al riesgo. No me la quiero jugar. Yo todos los años guardo silo para 2 años. Me llega a pasar, saco con el silo. Hay otro que dice, no, yo juego al fleje. ¿Qué va a hacer? Ese año cargo la mitad de las vacas y dice, chao, se va. ¿Hay situaciones malas o buenas? O sea, ¿está bien o está mal? No. Es cada uno tomará la decisión que corresponda en función de su planteo ganadero y del riesgo que tenga ganas de absorber. ¿Estamos hasta acá? Terminó la lluvia, vamos al suelo. ¿Tenemos claro? Se los voy a sacar.
¿Tenemos claro cuál es la situación? Porque el otro insumo que tenemos, uno es el de arriba y el otro es el que está acá abajo. ¿Tenemos claro cuál es la situación de suelos actuales sobre la cual estamos trabajando? Levante la mano cuánto hizo análisis de suelo. El pluviómetro lo miran siempre, pero ¿cuánto hicieron análisis de suelo? 1, ¿seremos 40? ¿Le ponemos el 10%? 4 sobre 40, ¿sí? Bien. ¿Cuántos tomaron una acción en virtud de ese análisis de suelo? De los 4, ninguno. 1. No hacemos diagnóstico, y si hacemos diagnóstico, lo guardamos para tener una especie de tranquilidad de conciencia o tranquilidad espiritual para decir, el análisis de suelo lo tengo. ¿Qué hice con eso? Ni lo vi. Ni lo miré. ¿Cómo está el pH? ¿Cómo estamos en materia orgánica? Bien. Che, ¿y el fósforo? No pasa ahí. Perfecto. Entonces, lo importante es ser conscientes de las consecuencias que implica la no acción. ¿Es por acción u omisión? ¿Está bien? Si yo, bueno, no iba a poner un ejemplo muy burdo, pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque esto queda grabado. ¿Saben cuál es la evolución de los suelos? ¿Cuál es el estado de situación con la cual estamos trabajando? Tomo 3 parámetros nada más. Y después les voy a decir por qué tomo estos 3 parámetros. Tenemos una entidad en Argentina, Fertilizar, que cada tantos años muestra los resultados de los análisis de suelo de gran parte de la región pampeana. Tomé solamente 3 indicadores que no son casuales. Cómo evolucionó la materia orgánica, cómo evolucionó el calcio y cómo evolucionó el magnesio. ¿Por qué tomé esos 3? No estoy mostrando el fósforo, no estoy mostrando el nitrógeno, estoy mostrando esos 3 parámetros. Les puedo subir acá está la madre del borrego. Acá está la madre del borrego. Esta es la situación original. Materia orgánica, lo que está en verde oscuro es más del 6% materia orgánica. Cuanto más naranja, rojizo, la cosa se pone peor. Miren la evolución, ¿eh? Me espanto. Calcio. Otra vez, cuanto más rojo y naranja se pone, peor. Magnesio. Un desastre. De proporciones bíblicas. Terrible cuál es la situación de magnesio que tenemos. Esos 3 elementos. ¿Cuál es la importancia que tienen esos 3 elementos? No soy especialista en suelo. ¿Porque no se fertilizan? No estoy preguntando cuál es el motivo. Eso es extractivo, claramente. Venimos trabajando en una situación de extracción absoluta. Pero ¿cuál es mi consecuencia? Porque solamente no tenemos que diagnosticar nada más, tenemos que accionar. ¿Y qué está pasando? Se acidificaron los suelos, se hicieron mierda. Yo no lo puse acá, el mapa de evolución de los pHs, pero el 80% de la región pampeana está con pH abajo 6. Solamente para tirarles un dato de color, con pH abajo 6 no anda ningún nódulo en alfalfa. El 50% del nitrógeno que necesita una planta de alfalfa, que requiere de 30 kilos de nitrógeno elemento por tonelada de materia seca, el 50% de eso no lo tiene. No existe, tenemos todas las alfalfas subnutridas. Pero venimos de, si yo les muestro el pH, cuál es el estado de situación acá, no hay problema. Entonces todos estamos con que no hay problema, los nódulos se encargan de todo, producen todo el nitrógeno que la alfalfa necesita. Bueno, nódulos no hay, muchachos. Y esta evolución de estos 3 elementos da una consecuencia catastrófica que no le estamos dando pelota. ¿Cuál es? Porque decir que todo esto se lavó, se fue, nos lo llevamos, se cayó el pH, ¿cuál es la consecuencia de estar en este estado de situación tan grave? Materia orgánica, calcio y magnesio son estabilizadores de suelo. Son los que mantienen estables los agregados del suelo. ¿Y por qué me importa tener estables los agregados del suelo? Porque los agregados del suelo estables son los que determinan la porosidad del suelo. Son los que determinan que el suelo labure como una esponja. Que por esos poros circule aire y agua. ¿Sí? Si esos poros no están, porque tenemos el suelo desestabilizado, lo que nos empieza a pasar es eso. ¿Saben qué es esto? Esto es en Córdoba. Esta foto la saqué hace 15 días atrás, en Chilibroste. Fuimos a recorrer este lote que venía de un lote de girasol,
que lo iban a sembrar con alfalfa y no lo va a hacer. Y solamente lo que hice fue arrancar una maleza. ¿La ven la raíz? ¿Lo ven? Está laburando en este suelo. Están todas las raíces puestas acá. Esto es porque se encontró con una compactación que le hizo sacar la raíz para el costado. Y todo lo que utiliza esta maleza está en esta maceta. Todo lo bueno, lo malo que le pase a esta planta está en esta maceta. O sea que ustedes tienen un hermoso análisis de suelo, que no tomaron ninguna determinación respecto de lo que vieron, que le dice que tienen 50 partes por millón de fósforo. Le cuentan al vecino, mirá lo que es el lote del fondo, 50 partes por millón de fósforo, que no existen, les puedo asegurar. Fantástico, pero el análisis de cuánto es, de 0 a 30. Ahora, si yo tengo esto a los 5 centímetros, están laburando con la sexta parte de lo que dice ese análisis. ¿Se entiende? O sea, no hacemos análisis de suelo, cuando lo hacemos no lo usamos y cuando lo tenemos no lo interpretamos. Y yo acá le estoy mostrando una maleza. Pero ¿cuáles son las consecuencias que tenemos productivamente cuando ocurre eso? Ven este lote, Santa Fe. ¿Qué ven? Germinó todo, pero vos sabés que no se desarrolla bien. Saqué plantas. Las partes feas están así, las partes de más desarrollo están así. ¿Dónde está la diferencia? Estas partes que tienen poco desarrollo, ¿le ven la raíz ahí? ¿Alcanzan a ver? Compactado. Pero, y vos decís, ay, sí, la compactación, qué cagada. La verdad es un cagadón. Pero ¿cuál es la consecuencia de esa compactación? Este es, en ese mismo lote, un estudio de penetrometría que lo que marcaba era justamente que a esta profundidad una compactación y a esta profundidad otra compactación. ¿Cuál es el problema de la compactación ahí, más allá de que qué cagada? El problema es que estamos laburando en una maceta que está definida y que esa maceta va a determinar la cantidad de nutrientes que va a tener disponible, pero también la cantidad de agua. ¿Sí? Estos manchones de compactación es porque se quedó sin nafta. Estos manchones que estaban menos compactados y la raíz se fue abajo, pudo explorar mucho más y tomó agua. Y tiene chance de producir un poquito más. Entonces, si nos encontramos en esta situación, con nuestro planteo forrajero, no importa cuál sea, la tasa de crecimiento de la alfalfa dice que tenemos que estar en 50 kilos por hectárea de materia seca. Ponemos en el Excel 50 kilos por hectárea de materia seca porque tengo un lote de alfalfa. La tasa, según lo que dice el INTA por NDVI y la interpolación con el satélite 4 de Corea del Norte, dice que estamos en 50 kilos de materia seca, que no está mal, es un indicador. Pero después hay que ver cuál es el estado de situación en el cual tenemos y cuál es el contexto, la matriz agroclimática de si tenemos esto y cuál es la frecuencia de ocurrencia de sequía, pero también de exceso de agua. ¿Qué pasa si este lote es plano y tengo un exceso de agua? ¿Qué pasó con esa alfalfa? Chao. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Este problema de la ¿es un problema de desmanejo o es un problema histórico del suelo? Desmanejo. Absolutamente. ¿No puede ser un problema de formación de suelo de la prehistoria? Este caso especial, que justamente estoy mostrando acá, esto sí es dado genético. Esto es un suelo tapto, de acá de Carlos Tejedor, que los suelos taptos, no sé, para los que no tienen muy claro cómo es el tema del suelo, es un suelo enterrado arriba del otro. Hay una parte en donde hay una estructura laminar que impide la infiltración y funciona de la misma manera que una compactación. Esto es problema de desmanejo, suelo acidificado por extracción bruta de nutrientes, calcio que se fue a la mierda, magnesio que desapareció, materia orgánica que se quemó, máquinas, vacas arriba, se compactó y se terminó la música. O sea, no solamente no tienen nódulos por el pH, sino que tampoco hay calcio y magnesio, tampoco hay nutrientes disponibles y encima la achican la maceta. Si no llueve nada, no crece y si llueve mucho, se ahoga. Esto es desmanejo. Pero esto es genético, sumado al desmanejo. Entonces, ¿cuál es la solución? No pongamos vacas, no pongamos máquinas. Las máquinas son muy pesadas, te dicen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos un cartelito que diga Parque Nacional, nos dedicamos al turismo y se terminó. O sea, la solución no es que las máquinas floten. La solución, o sea, la raíz del problema, lo tenemos abajo, tenemos que descompactar eso. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Le ponemos un cincel y el subsolador más grande con un tractor de 500 caballos. Al año siguiente, otra vez la mula al trigo. ¿Con raíces?
¿Cómo? ¿Raíces? ¿Con raíces? ¿Qué raíces? Merienda de calcio y de lo que está pasando. ¿Sabes lo que es eso? Sida rombifolia. Más raíces que eso es difícil que lo encuentren. No pasa. Yo he visto unos nabos perforadores y los turnip. Hermosos cultivos de servicio, que los cultivos de servicio son un parche en la gorra. Es una especie de lavado de conciencia. Hice tantas cagadas que ahora es un cultivo de cobertura. Y con esto voy a resolver el problema. La extracción de calcio y magnesio que durante 10 años hice de manera indiscriminada, ahora lo voy a resolver con una vicia. En un año. Perdone, muchachos, la crudeza, pero es la verdad. Es la verdad. O sea, si nosotros pretendemos resolver esto con una vicia, vamos, muchachos, vamos para las casas porque estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay situaciones de desmanejo y hay situaciones que son genéticas que complican aún más. ¿Qué solución va a tener el Vasco Garciandía de Carlos Tejedor que yo le diga, sí, ¿sabes qué, boludo? Tengo un problema de suelo contacto. Ah, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y adaptar las especies que. O sea, vos pones especies que se adaptan al problema genético que vos tenés. Puede ser una solución. La otra solución es empezar a considerar que esto te va a pasar. ¿Con qué recurrencia? Con una recurrencia mucho más frecuente de la que yo estoy creyendo que me va a ocurrir. No es que este año llovió mucho. 3 de cada 10 años me va a pasar esto. Entonces, ¿cuál es mi aversión a riesgo? ¿Estoy dispuesto a sembrar el alfalfa en este lote? Sí, lo puedo hacer tranquilamente, pero tenés que saber que 3 de cada 10 años la perdés. Que te puede pasar en el tercer año o te puede pasar en el primero. No, yo tengo mucha aversión al riesgo, no me la juego. Entonces voy a festuca. Pero yo sé que la festuca me va a producir menos. Y ahí voy al cuadrito. Y ahí voy al cuadrito de cuál es la tasa de crecimiento. Cómo tengo que organizar mi demanda ganadera en virtud de lo que yo puedo generar como oferta. ¿Se entiende el concepto? Si yo les muestro el cuadrito de las tasas de crecimiento es facilísimo. Estamos en minutos y nos vamos a tomar mate afuera. ¿Se podría considerar usarlo solamente en el momento del año que esté seco? O sea, si yo sé que se me inunda ciertos meses, entonces hago, no sé, maíz, pastoreo, sorgo, Puedes hacer lo que vos quieras. ¿lo podés? Podés hacer lo que vos quieras. Decir, che, yo sabes qué, la verdad que esto me hincha las pelotas. Vendo la mierda, las vacas, largo oveja, me gusta verlas nada más. Bueno, si tenés plata para vivir, hacelo. Feliz. Va a renegar menos. Podés hacer lo que vos quieras. Lo importante es el análisis profundo de la situación y cuáles son las consecuencias de tal o cual decisión. ¿Se entiende? ¿A dónde vas? Miren esto. Estos son 3 videitos hermosos. Arrecifes, ese campo que les mostré de los regrases divinos, hicimos una presupuestación de que tenían que rendir 12.000 kilos de materia seca por lo menos. Estamos en 7.000. Llovió por el campeonato del mundo. Le digo, tirame el análisis de suelo. 50 partes por millón de nitratos, arriba de 15 ya está bien. 40 partes por millón de fósforo. 3% de materia orgánica. Este análisis 0,30. No sé si alcanzan a ver. Todo para heno esto, ¿eh? ¿Ven las pisadas de las máquinas? ¿Las ven? ¿Lo ven? Cuando uno labura con máquinas, siempre entra por el mismo lado, las máquinas son siempre las mismas, tienen el mismo ancho de labor, cortás, acelerás, entran los camiones, siempre pisan el mismo lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, digo, acá hay un bruto quilombo de compactación. No puede ser, miren lo que es el análisis de suelo. Si yo estoy esperando 12.000 kilos de materia seca con todo lo que llovió, con este análisis de suelo, ¿cómo no los voy a tener? Miren este video. Raigras de tercer corte, ¿eh? Antes de la lluvia. ¿Lo ven? Se acaba la línea completa. ¿Ven la estructura laminar? Tiraba así, salía la línea completa como si fuese una alfombra. Entonces, tengo 40 partes por millón de fósforo en 30 centímetros. Pero ese Raigras está laburando con los primeros 5. Y le decía al dueño del campo, agradece que llovió lo que llovió, si no tu producción iba a ser 3.000 kilos de materia seca. Y se iba a desgarrar las vestiduras y decir, no puede ser arrecife, suelo clase 1, $20.000 por hectárea. Este otro, semana pasada, a 50 kilómetros de Villa María, tierra alfalfera, miren lo que es la compactación, ¿la ven? En esto está laburando. Sin nutrientes, en donde afloja un poco el agua se plancha y lo que tiene de bueno o de malo la alfalfa es que no se muere. Está ahí, pero no produce nada. Entonces, esta situación
la tenemos que abordar y saber cómo lo vamos a resolver. Tomar determinaciones respecto de esto. En el regla que estaba antes, ¿cuál sería la solución? Asumir que ya por la cantidad de máquinas que van a pasar y eso va a tener menos producción. Tenés un montón de soluciones, no hay una. Decir, che, tenemos este quilombo, ¿qué hacemos? ¿Descompactamos? ¿Tenemos que empezar a encalar? ¿Tenemos que estabilizar los agregados? ¿Empezamos a entrar la máquina por el otro lado? ¿No cortamos más? ¿No hacemos más raíz? Porque teóricamente las gramíneas son recomponedoras de la estructura del suelo por la raíz en cabellera. ¿Me vieron ahí? Yo cuando entré a tirar no pensé que se me iba a levantar todo. Fue una sorpresa, ¿sí? Salía todo. Entonces hay que sentarse y decir, che, pará, tenemos un quilombo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Hay que cambiar de especie? Opciones. De verano no lo vamos a ver, campo natural no lo vamos a ver, diferido en pie no lo vamos a ver porque no nos vamos más. Vamos a tratar de ir perdidos de invierno, pasturas base alfalfa y alfalfas puras. Mismo lote. La compactación no es solamente de maquinaria, ¿eh? Esto era por pisoteo, esto fue por pisoteo animal. Esta planta estaba fantástica, la sacamos, raíz perfecta. Esta planta en el mismo lote, a 2 metros de distancia, no desarrollaba, tenía la raíz, en vez de ser pivotante así, era pivotante así. Pisoteo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos las vacas? Hay que cambiar la rotación ahí. ¿Cómo? No sé, discutámoslo. Pero no, que no sea una rotación solo de Excel. Empezamos con los raíces. Estrategias y opciones. Raíces, avenas. Miren esto. Este es el campo de arrecifes. Las 4 fotos son del mismo campo. Mismo campo, misma fecha de la foto. Fin de agosto. Los 3 casos son raíces. Entonces yo me guío por el cuadrito. Yo me guío por el cuadrito de cuál es la tasa de crecimiento raíz que les mostré al inicio. Esto está en el doble. Esto capaz que está en la media. Y esto está muy por atrás. Estos dos, mismo raíz, misma fecha de la foto. Estos están arriba de 50 kilos por hectárea por día de crecimiento, en materia seca. Esto va, creo que al segundo, iba por el segundo corte, recontra trazado. Mismo campo, todo igual. Y este se sembró más tarde. Entonces, si yo miro solamente la tasa de crecimiento de raíz para esa región, me dice que estoy en entre 5 y 20 kilos. El partido de arrecife está entre 5 y 20 kilos. Capaz que esto es 5, esto es 40. Entonces, quedarse solamente con el cuadrito es como un ciego nuevo con bastón, se van a cagar a golpe. O sea, hay que bajarlo a la situación en particular, lote a lote. No solamente tomando en consideración los fusibles climáticos de cómo es el comportamiento de la lluvia, sino también cuál es el insumo tierra con el cual estoy laburando. Verdeo de invierno. Vamos a tratar de trabajar un poco sobre cómo podría llegar a ser el encadenamiento de los verdeos de invierno. Ya tienen cara de asustados, me encanta, yo los disfruto cuando los veo que están así cagados en las patas. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi laburo. Pues se tienen que ir de acá y sentarse en el escritorio y empezar a pensar. ¿Cómo se definen los verdeos de invierno? Primero definir qué especie, después qué biotipo y después definir qué manejo que pueda afectar a la dinámica de la producción de lo que elegí acá arriba. No es un verdeo de invierno. Es un verdeo de invierno, qué biotipo es ese verdeo de invierno, ahora vamos a ver de qué se trata, y qué manejo, porque el manejo también afecta la cantidad de raciones o la tasa de crecimiento que tienen para ese cultivo. Rápidamente, ¿avena o raíz anual? Depende de cuándo crece el pasto. Depende de cuándo crece el pasto, ¿qué más? Vamos a ver todos estos puntos rápidamente. Primer punto, producción al primer corte, producción total en todo el ciclo. Estos son años de ensayos, de datos y bla, 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 que están acá abajo. ¿Cuántos son? Primer corte, avena contra raíz, podemos decir que está empatado. Tenemos años en donde el raíz produjo más, años en donde se dio al revés, en donde la avena produjo más, pero por lo general la avena suele al primer corte es más una herramienta estratégica la avena para poder sembrar más temprano,
¿sí? Siembra bien temprano, en el otoño bien temprano, porque es tolerante al calor la avena, y después el ryegrass que va a producir un poquito más tarde, porque ustedes pueden sembrar el 15-20 de febrero una avena, pero el ryegrass nunca antes del 10 de marzo. A no ser que les encante tomar muchísimo riesgo, ¿sí? Pero para eso prefiero ir al casino, que me divertí más que boludear con la semilla. Producción total, ahí sí, el ryegrass la revuelca a la avena lejos. Está en discusión en el primer corte quién gana. Ahora segundo, tercero y los que encuentren de aprovechamiento, el ryegrass siempre va a ser superior. ¿Sí? ¿Siempre? ¿Cuál es el punto 3? Porque recuerden que tenemos 50% de los años que llueve dentro de la media, 50% de los años, 25% de los años con exceso y 25% de los años con déficit. Entonces, los años con bajas precipitaciones, ¿quién va a funcionar mejor? Error. Los dos van a funcionar como el culo. Porque cuando no hay agua, no hay producción. Se caen los dos. La diferencia está en que la avena es fornida. El ryegrass tiene entrenudos más cortos, hojas más finas. Ahora, si uno toma este estado de situación, por allá dijeron centeno, triticales, qué sé yo, este me parece un cuadro extraordinario para analizar el estado de situación. 273 milímetros a lo largo de todo el ciclo de estos verdeos de invierno, con todos estos verdeos de invierno, ¿sí? En Anguil, La Pampa, pegado a Santa Rosa. No llueve en la puta vida ahí. Y hace frío. ¿Qué pueden leer de esto? Las columnas azules, acá tenemos avena, centeno, ryegrass, triticales, cebada. Las columnas azules marcan el cultivar que produjo más. Y la columna roja, el cultivar que produjo menos. ¿Qué leen de ahí? Hay un montón de lectura para hacer ahí, ¿eh? ¿Hay que elegir por especie? Miren lo que pasa con el ryegrass. Yo soy ryegrassero a morir. O sea, cuando uno dice yo soy hincha Independiente, los de Racing me caen mal. Bueno, yo soy ryegrassero, los demás me caen mal. Pero independientemente de eso, de haber hecho mi declaración de principios, Esa brecha es muy riesgosa. esta brecha tiene un montón de riesgo. Pero también puedo hacer otra lectura, dentro de que soy hincha Independiente y que a los de Racing me caen mal. Si yo elijo un ryegrass apropiado, supero a una avena mala. ¿Se entiende? Entonces, ¿estoy dispuesto a asumir esta brecha? ¿Estoy dispuesto a asumir que me produzca entre 1.500 o 1.300 kilos y 4.000 un ryegrass, o salto a otra especie que sea más segura? Si salto a otra especie que sea más segura, ¿cuál es más segura? Capaz que el tritical es más seguro que el ryegrass, porque hay menos variabilidad. ¿Se entiende? Tengo que estudiar bien claramente qué es lo que quiero hacer. Lo que sí les puedo asegurar que cuando uno mira este escenario, cuando no llueve, no producen nada. Estamos contando las diferencias entre miserias. Y cuando se inunda también, o sea, la misma postura como se Sí. y cuando se inunda, ¿cuánta más alguno de esos que otro? Mi pollo, obvio. Si llueve mucho, ¿qué pasa con la avena? Se enferma. ¿Alguien sembró avena este año? Este año escuché la cantidad de consultas que escuché. Che, tengo la avena llena de roya en abril. ¿Qué hago? Jodete por sembrar avena. La tengo que comer porque... Ahora, normalmente las avenas se enrollan ahora. No en abril. Si yo tomo el riesgo, considero dentro de mi análisis, como él dice, un año que puede llegar a ser llovedor o que pinta para llover o que sé que tengo el 25% de los años con un exceso, si yo siembro avena porque estratégicamente le quiero ganar a la disponibilidad de forraje, sé que tengo la probabilidad de que 2 de cada 10 años tenga exceso de agua. Si yo tengo 2 de cada 10 años con exceso de agua, esta avena la puedo tener enrollada desde abril. Y si yo tengo enrollada la avena desde abril, no tengo más verdeo de invierno, muchachos. La comen, pero olvídense. Empiezan a recalcular, como dice GPS, recalculando la cantidad de raciones que le va a dar esa avena. ¿Sí?
Todo eso hay que meterlo dentro de la coctelera. Miren si faltan horas de escritorio para tomar decisiones. Calidad de forraje. Vuelvo para atrás. Si tienen que elegir por calidad, porque todo esto es una bandeja de decisiones. Calidad de forraje. ¿Cuál tiene mejor calidad? ¿Cómo me definen la calidad? ¿Qué es la calidad? La digestibilidad. Más proteína, dicen ahí. ¿Hay un solo parámetro para definir calidad? Bien, por fin alguien me dice hidrato de carbono soluble. Yo siembro un verdeo de invierno, lo que busco son hidratos de carbono solubles, azúcares y fibra. No quiero proteína. ¿Cuál es el que mejor se comporta en ese balance de hidrato de carbono soluble y proteína? El Reirás, obvio. ¿En qué mano está la rana? Soy fanático del Reirás, el fanatismo no surge porque sí. Pero esto es lo más interesante de todos. Esto es con Reirás. Es un trabajo que se repitió durante muchísimos años. Esto es producción de pasto con los mismos Reirases. No se usó un solo cultivar, se usaron 10. Y en cada uno de esos 10 cultivares se evaluó lo mismo. ¿Cómo afecta la frecuencia de defoliación la capacidad productiva de ese Reirás en el mismo año? Con iguales condiciones de suelo, iguales condiciones climáticas, llueve poco, mucho, o lo que fuese, ¿cómo afecta el manejo en la producción? Cambiando la frecuencia de defoliación, pueden pasar de 4.000 kilos de materia seca a 9.000. Exclusivamente manejo. Nada más que manejo, cambiando la frecuencia. Ahora, esas frecuencias, ¿en cuánto afectó la calidad? En nada. No hay diferencia significativa entre frecuencia de defoliación y la calidad. Con lo cual, si yo trabajé en un año con buena disponibilidad de agua, pude trabajar con frecuencia de defoliación más laxas, puedo aspirar a tener mayor cantidad de kilos de materia seca sin afectar la calidad. De hecho, en términos de digestibilidad la calidad no me cambió, pero en términos de hidrato de carbono soluble sí, la dupliqué. ¿Se entiende? O sea, misma situación agroclimática, mismo cultivar de Reirás, yo puedo tener una diferenciación muy notable de la producción e incluso hasta de la mejora de la calidad solamente con el manejo de defoliación. Entonces ese cuadrito que yo le mostré de las tasas, vuelvo otra vez al origen, ¿qué tan certero es? Te da una idea, pero yo puedo estar acá. O puedo estar acá, con baja cantidad de hidrato de carbono soluble, en función de cómo lo voy a manejar. Ahora, ¿se animan a hacer una frecuencia de defoliación cada 48 días en avena? Se los come crudo la roya. Olvídense, no existe eso. Entonces, hay que meter todo dentro de la licuadora. Seguimos. Sanidad y tolerancia a frío. Diferencia entre Reirás y avena, 1000. Sanidad ni hablar, estábamos discutiendo eso. Tolerancia a frío. Esto es avena, tiene la suerte de pastorear. Es más, esta foto no sé si en el campo tuyo. Puede haber sacado una mejor. Entonces vuelvo otra vez. Miren lo que son, teóricamente, las tasas de crecimiento. La avena se anticipa. ¿Sí? Cuanto más verde, las tasas son más altas. El Reirás está desfasado para allá. El Reirás estrictamente anual, o Westerwoldicum, tira la producción acá. Los de tipo itálico son un poco más tardíos, pero tiran la producción un poco más tarde. O sea, esas tasas de crecimiento teóricas, que son un buen indicativo, pueden ser brutalmente afectadas por todo ese contexto que estamos viendo. Yo tengo esta avena fantástica acá que me dice, voy a tener 40 kilos de materia seca por hectárea por día en abril, mayo y junio. Te cayó una helada en mayo, se terminó, acá ponele blanco. Ponele blanco porque esa avena no está más. ¿Cuántas veces ocurre eso? Tomarlo en consideración. Porque si no, este cuadro no me sirve de nada. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Alguien me alcanza un vasito de agua de allá al fondo? Nosotros a este complejo manejo de nuestros recursos forrajeros le agregamos el dato de los fideatrinos. Sí. Que nosotros podemos hacer una lectura de la napa mensualmente y digamos, tomamos una decisión en función de cómo está la napa en marzo, febrero-marzo, y en función de eso Muchas gracias, definimos compañero. qué verde usar,
en qué momento sembrarlo, hasta en caso de que la napa, sabemos, estamos frente a un año niña, vamos a mirar los pronósticos, un año niña, pero hoy tenemos napa, sabemos que por los próximos 90, 120 días estamos cubiertos. ¿Podría ayudar ese dato? Seguro que sí. Ese dato técnico. Este muchacho que yo les mencionaba, el Vasco García, que es más cargoso que yo con estas cuestiones, él es un fanático de la napa, está midiendo napa todo el tiempo y tiene la evolución de la napa. Pasa que también es una herramienta más. No te va a resolver todo, pero va a ser un dato más para el análisis. Vos tenés una pastura de 3 años y sabés que se te viene una pastura de 3 años que tiene dentro de su composición 50% de alfalfa. Vos sabés que si tenés la napa, vas a tener un poco más de posibilidades de sobrevivencia, no de productividad. El agua de napa es solamente de supervivencia productiva. El 80% del agua que utiliza la alfalfa para producir pasto viene de arriba, no de abajo. Y no tenemos que tener problema de compactación, ¿no? Pues si tenemos problema de compactación, se terminó, la napa puede estar donde ustedes quieran, que no les va a sumar nada, pero es un elemento más de decisión. Raíces tienen montones de versiones diferentes. De hecho, yo acá les marco esa tabla que yo les dije de cómo son las tasas de crecimiento, en virtud de cómo son los biotipos, la pueden tener con los picos antes, con los picos después. O sea, hay mucho para trabajar ahí. Y se puede lograr, como se ve en ese campo, un encadenamiento forrajero incluso con raíces. Esto es un western, esto, ojo, Mechongué está entre Mar del Plata y Necochea. Bien pegado al mar, o sea, pasan atrás de esos árboles un poquito más y ya están los castillitos de arena. Ryegrass Western, terminado hace rato, la foto está en enero. Ryegrass Western, terminado hace rato, itálico, encañado, pero todavía está ofreciendo raciones. Malas, pero entre esto malo y esto cero, me quedo con esto malo en un año seco. Y con tosca en superficie. O sea, cuando uno se pone a trabajar en estas cuestiones, asume o gestiona el riesgo forrajero que está dispuesto a aceptar, mira cómo es la tabla teórica de probabilidad de producción, sabe con qué suelos está trabajando, cuál es el riesgo de exceso de agua, de déficit de agua, etcétera, etcétera, puede trabajar con encadenamientos si considera o conoce las opciones que tiene dentro de la misma especie. ¿Se entiende? Y acá le pongo algunas, entre comillas, anormalidades. Esto es arrecifes este año, lo que les mencionaba antes de la avena. Sembrado a inicio de febrero. Avena sembrada a inicio de febrero. Venía lloviendo bien, la voy a sembrar más temprano. No te pases. La voy a sembrar más temprano. La foto fue sacada el 29 de mayo, tapada de roya y absolutamente inducida. Si se quedó con el cuadrito de las tasas de crecimiento esperables, de ahí para adelante eso fue cero. ¿Qué chances tienen con este cultivo inducido y lleno de roya en abril? No hay nada. ¿Y esto? Dos opciones contrapuestas. Una siembra que está muy de moda esto ahora. Una siembra con altina arriba del maíz antes de cosechar o de picar el maíz. O incluso con soja, lo están haciendo antes de que tumbe la hoja. ¿Qué opinan? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cuándo? Eso. Con lo cual, si yo estoy pensando en esto me va a funcionar solamente 3 de cada 10 años, que son los años de exceso de lluvia. Porque lograr una siembra en cobertura, que esto es lo contrapuesto, lograr una siembra de cobertura es sumamente dependiente de que tenga buena precipitación al inicio de la temporada de crecimiento. Esto es una promoción de Ryegrass en el año 2022. Cero. No llovió nunca. Si no llovió nunca, esta es la situación. Esto es Babio, pegadito a Magdalena, humedad por el campeonato del mundo. Hacen 3.000 metros y se caen al Río de la Plata. Cero, absoluto. Si ustedes se quedan con que esto funciona siempre, les va a funcionar 3 de cada 10. Esto se la van a pegar 3 de cada 10. Volviendo a la semilla con el maíz verde, que
mantiene mucho más sombreado cualquier lluvia y se mantiene un poco más la humedad. Por lo menos nosotros, no sé, como que siento que 3 de cada 10 quizá no digo que no funcione, pero... ¿Es poco? Sí. Perfecto, tenés menos aversión al riesgo. Yo si vos me pagás para que yo te asesore a vos, te voy a decir 3 de cada 10 vas a tener esto, 7 de cada 10 te la va a pegar. Pero yo estoy dispuesto porque a mí me parece que va a ser 5 de cada 10. Bueno, listo. No venga a llorar después. Yo soy muy conservador. O sea, lo querés considerar como algo que te va a funcionar siempre sabiendo que 7 de cada 10 te puede ir mal. ¿Cuál es tu plan de contingencia? ¿Tenés? Le pongo silo. Perfecto. Saco las vacas a la mierda. Perfecto. Ahora, si vos vas a considerar que el 100% de los años te va a pasar esto y no tenés plan de contingencia, te la va a pegar. Juan, ¿pero no te parece que nosotros en cualquier actividad que desarrollemos en nuestro campo, el riesgo estamos totalmente expuestos? Siempre. Pero con cualquier actividad. Seguro que sí. Entonces yo no lo plantearía como una problemática tan traumática de cada 3 cada 10. ¿No es traumático? No, yo creo que no, porque... Tenés menos aversión al riesgo. Hoy una agricultura, una soja, una esto, una otro, nos pasa lo mismo. Sí. Es una cuestión de ir armando una variedad. Exacto, fusibles. Fusibles. Haciendo tantas hectáreas de esto, tantas, bla, bla, hasta que algunos me van a dar bien. Exacto. Yo hace... Cuando se hace un margen bruto hay que poner un cierto porcentaje en función del riesgo, de tal manera que calculas ya el margen para un año promedio de 10, o sea, para un promedio de 10 años. Ahí es 0 el margen bruto. O sea, son todas proposiciones sumamente válidas. Por eso yo dije inicialmente, yo no vengo a resolverles nada. Yo quiero que tomen conciencia y consideración de que estas dos situaciones ocurren en la mitad de los años. Sí. Sí. Si lo aplicaste, te quedó el lote así y estás al 15 de marzo, Sí. podrías sembrar una avena, no es tan bravo. Ese año fracasaron todos absolutamente todas las promociones. Todas, absolutamente. Y acá no tenés chance de sembrar una avena, porque no tenés agua. No llovió nunca. Jamás. O sea, acá tenías dos opciones, o suplementás o sacás las vacas. ¿Tomaste en consideración la posibilidad de que te ocurra? Yo conozco un tipo, incluso hasta les podría dar el apellido porque es conocido, tiene 6.000 hectáreas en Pila. ¿Sabe lo que es Pila? Es una palangana que tiene, creo que, una pendiente de 1 en 10.000. O sea, es un planchón. Tiene las 6.000 hectáreas, todo, absolutamente todo, con promoción de arraigra. No, si siempre me va bien. Si siempre me va bien. ¿Quieren que le diga en el 2022 la cantidad de vacas que sacó? Porque no tenía plan de contingencia. Tenía todo jugado, o sea, todos los plenos estaban puestos en promoción. ¿Por qué? Porque en la cuenca del Salado siempre llueve mucho. Ese año no llueve. No llueve en ningún lado. O sea, ¿te puede pasar? Sí, pero tenés que considerar con qué frecuencia ocurre. ¿Cuántas veces estoy dispuesto a aceptarlo? O sea, tiene que estar dentro del análisis. Y la foto esa de promoción que no funciona. sí. Es la foto del lunes. Sí. Cuando momento de hacer la promoción, tenés que decir hacerlo o no hacerlo. Más allá de lo que posible que vos tengas. Por supuesto. ¿Cuál es mi idea? Hoy estamos en domingo. Si esa es la foto del lunes. La promoción la tengo que hacer. ¿Qué hago? No la hago. Por si me toca uno de esos 7 años. Depende de lo que usted esté dispuesto a aceptar como riesgo. Yo no le pongo todos los plenos a eso ni en pedo, porque sé que 3 de cada 10 ocurre. Yo no tendría en un campo de Pila todo promoción. No, pero en ese lote así. Lo mío es más conceptual. Si yo veo que ocurre eso y que tengo riesgo, yo que tengo poca aversión, o sea, no me gusta el riesgo y soy más conservador,
¿Qué haces? Empezás a distribuir los huevos en diferentes canastas. Una parte tengo de raigras, una parte tengo de avena, la otra parte hago silo, la otra parte me guardo unos mangos cuando entregué la soja para distribuyo. Pero este año, qué boludo, Juan, este año llovió un montón, ¿eh? Mirá si hubiese tenido todo promoción, te hubieses ahorrado la guita, te hubieses ahorrado el silo, te hubieses ahorrado todo. Y si hubiese pasado al revés, todo depende hasta dónde quiera jugar cada uno. ¿Todos están dispuestos a ser piloto de carrera y ir a 300 km por hora por la vida? No, yo no. Y ando a los pedos en la ruta, pero no estoy dispuesto a subir una autocarrera. Algunos sí. En el lote que por ahí pones promoción, estamos en el viernes. Sí. No estás muy lejos de pila. Claro. Son lotes que se inundan, que todas las inversiones son castigadas, son por el agua o por la sequía. Sí. Estás de repente muy seco, de repente muy húmedo. Correcto. Y también, regalás por ahí una promo, es económica. Ahora estos años secos pasó eso, que decías vos. Por ejemplo, vos decís un maíz picado, es una lástima con un maíz picado en un lote de eso. O sea, la pregunta es qué hacen. Yo regalás a veces, vos lo ves que se inundó todo, se murió todo y empieza a crecer agua de vuelta, semillas. Pero... Esa es la pregunta que se hace. ¿Qué hacemos? ¿Querés que te dé una respuesta? No te la voy a dar. Es más, si yo me pongo a charlar, este sábado tuve un casamiento de un amigo. Tengo una variedad de amigos. Uno es abogado, que venía hablando recién cuando venía para acá. Me dice, ¿ustedes qué ganan hinchar las pelotas que tienen con el campo? Llueve, se inunda, el otoño está seco. Son ricos pobres. ¿Cuánto vale el campo de tu familia? $600.000. Pero y andás, hijo de puta, ¿no podés cambiar la bombita, la lámpara, la camioneta? Es que no tengo plata. Pero si tenés $600.000, pero no tiene rentabilidad, pero sos pelotudo, ¿cómo vas a tener $600.000 ahí? ¿Decidiste algo? Hay gente que no entiende la producción agropecuaria y no está dispuesta. Yo si tuviese $600.000 no compro un campo, muchachos. Ni loco, jugarme a esto. Sí, pero ¿cuál es el objetivo productivo de ese campo? Exacto, diversifica. Yo soy ingeniero agrónomo y me dedico hace 25 años a la forrajera o más. Tengo una destilería. ¿Diversifiqué? ¿Qué me decía? ¿Cuándo vas a sacar las vacas de arriba del lote? Porque una cosa es que la saque en octubre, otra cosa es que la saque en noviembre, otra cosa es que la saque en diciembre, otra cosa es que la saque en enero. ¿Quién te asegura que de diciembre hasta febrero va a tener agua y no va a haber 47 grados sobre la superficie del suelo como nos pasó, que se cocinó toda la semilla? No sé. No sé. O sea, yo necesito dentro de mi cadena forrajera un raigras. ¿Quiero tener verdeo de invierno? Diversifico. No estoy dispuesto a jugar un pleno completo a un solo caso. ¿Con qué? Siempre las hago, pero... Siempre los hago, pero es Melquíades Destilería SRL, no sin fines de lucro. La fundación. Miren esto. Acá empezamos a mezclar cosas. Esa tabla que me dice cuál es la tasa de crecimiento del raigras que tiene tanta variabilidad en función de los años, en función del biotipo, que me da el máximo acá, allá, más compactación, menos compactación, lo desprendo, no lo desprendo, lo dejo semillar, no lo dejo semillar. Miren la variabilidad que podemos encontrar en el mismo caso con diferentes alturas. Esto es fertilizado 0,180, comido a 3 centímetros, comido a 8, con 30 días de frecuencia entre pastoreos. Esto es 0,180, comido a 3, comido a 8, con 45 días de frecuencia entre pastoreos. Pueden pasar de tener 1.400 kilos, mejor dicho, pueden pasar de tener esta producción o esta producción siendo afectado el mismo material por efecto de la fertilización, la altura de pastoreo y la frecuencia de pastoreo. O sea, ustedes mismos son artífices de qué tasa de crecimiento van a tener. ¿Se entiende? Otra vez volvemos, el ciego con el bastón. Si se quedan con el Excel, se pegan la piña. Hasta que le agarren la mano de a qué altura pueden comer y cada cuánto pueden volver,
Ustedes mismos van a armar su tasa de crecimiento. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Lo mismo que le va a llevar a un ciego acostumbrado a usar el bastón para no cagarse a golpe. O sea, más allá de tener la información cruda y dura, es corrección en virtud de cada situación en particular. ¿Se entiende ese cuadro? Más contundente aún. Cuatro alturas de pastoreo diferentes para el mismo raíraz. Estas son las alturas de pastoreo. Muestran la producción por hectárea de carne, ya no de pasto, y la producción individual. ¿Sí? Esto es, en azul, la producción por unidad de área, cómo cambia con las alturas de pastoreo, y esta es la producción individual por animal a diferentes alturas de pastoreo. Es extraordinario el cuadrito ese. Entonces, ¿cómo? Remanente. Sí. Es comido hasta 5, comido hasta 10, comido hasta 15, comido hasta 20, comido hasta 25. La primera conclusión es que los remanentes siempre tienen que ser altos. ¿Sí? Pero miren cómo cambia, o sea que esa celdita que le dice 20 kilos de materia seca por hectárea por día, hay que ajustarla por todo lo que venimos viendo hasta ahora. Incluso hasta por la altura de pastoreo. Cuando juega 25, ¿cuántos kilos de materia seca? ¿Cuántos centímetros? Ya, la punta derecha, a la derecha. Acá, con mucho disponible. 3.000 kilos de materia seca disponible. 25 remanentes que debe tener 1.000 kilos de remanente por lo menos. Sí. ¿Quién te dijo? Solo no veo, que no es complicado. Mirá la digestibilidad, ¿no cambió? Mirá la cantidad de azúcar. Después que hace un quilombo de manejo, otro problema. Y una temporada que hemos tenido 2 veces. No. La misma cantidad de veces que si lo comía 5. Y ahora vamos a ver por qué. No se asusten. Ahora nos metemos en las pasturas y le voy a dar la explicación. Estoy siendo muy extremo, pero le voy a dar la explicación. 2 tipos de festuca distintas. ¿Cuáles son? ¿Las conocen? Continental y mediterránea. ¿Saben cuál es la diferencia? Si la saben, la pasamos rápido. ¿Están seguros que la saben? ¿En qué momento produce más? O sea, si uno es más estable durante todo el año y si otro produce más. ¿Cuál es cuál? No, perdón. Fecha de cañozón. Escucho. Todo el año. La mediterránea son festucas. Las continentales tienen mayor producción de materia seca, producen durante todo el año. Las mediterráneas tienen altas tasas de crecimiento a la salida del invierno y tienen latencia estival. En el verano están muertas y tienen alta tasa de crecimiento a la salida del invierno siempre que haya agua disponible. Guarda el parche. ¿Cuántas veces tenemos agua a la salida del invierno disponible? Este año. Never on the puta life. En invierno no llueve. ¿Sí? Salvo este año. ¿Están dispuestos a usar una mediterránea si uno de cada 10 años le da esto? Porque están sacrificando la producción de verano. ¿La necesita la producción de verano? No, porque hago un verdeo de verano. Bueno, listo, fantástico. ¿Sí? Comparaciones rápidas. ¿Cuál de las dos usan más en el mercado argentino? Les voy a hacer una trampa acá. La mediterránea. ¿Mediterránea o continentales? Continental o mediterránea. Continental produce todo el año. Voy a hacer una comparación rápida. Continental produce todo el año. Las mediterráneas durante el verano frenan, pero tienen la posibilidad de tener una tasa alta de crecimiento a la salida del invierno. Las continentales tienen mayor o menor calidad que las mediterráneas. Mayor. ¿Cuál tiene más calidad? ¿Continental o mediterránea? ¿De qué depende la calidad? De una festuca, por ejemplo. Tamaño de hoja. ¿De hoja? Relación tocayo. ¿Cuál es el tallo en una festuca? Raíz. ¿Cuál es el tallo en una festuca? Me hace acordar a mí cuando estoy jugando al ¿cómo se llama? Al de dibujar.
¿Cómo se llama? Ese que uno que empieza a tirar, que uno está dibujando y tiene que adivinar el Pictionary. Ustedes se tienen, me estoy yendo por las ramas, pero en cualquier gramínea templada tienen la vaina y la lámina. Eso conforma la hoja, vaina y lámina. ¿Sí? La vaina tiene una calidad de mierda, la lámina tiene una alta calidad. Cuanto mejor relación tenga entre lámina y vaina, mejor va a ser la calidad porque la vaca come todo junto, no se para. ¿Me siguen? Bien, las mediterráneas tienen lámina fina, las continentales tienen lámina ancha. ¿Cuál de las dos tiene más calidad? Continental. Encima las mediterráneas tienen vaina más larga. Las mediterráneas tienen baja tolerancia a las temperaturas invernales prolongadas. Soportan una helada a 10 grados bajo cero 20 minutos. Pero si las ponen a 3 grados durante 12 o 14 horas, la persistencia se va para atrás. Y están bastante reconocidas como excelentes para consociar con alfalfa. Yo la pongo como dudosa. No estoy tan seguro que sea así. Las más utilizadas en Argentina y en el mundo son las continentales. Estas son específicamente de nichos muy puntuales. ¿Saben cuál es la relación proporcional de mercado entre una y otra? Proporcionalmente 100%. ¿Cuánto es esto y cuánto es esto? Es impresionante lo que hace el marketing. 97, 3%. Te puedo hacer una pregunta, Juan. Si lo hacemos con social, queremos cubrir el déficit que nos deja la alfalfa. Continental, una mediterránea no es mejor que una continental, hablando de una consociación. ¿Por qué? Porque produce mucho más en el periodo invernal. Si tenés lluvia. ¿Y si no tenés lluvia? Y estás sacrificando el 20% de producción del verano que la mediterránea no produce y la continental sí. Y durante el verano, la continental no crece, pero las malezas sí. Y a nosotros nos llueve en el verano, no en el invierno. Ahí tenés otra componente de por qué las mediterráneas se pierden más rápido, porque no tienen capacidad de competencia con malezas. ¿Sí? Este es un cuadro de 3 años que responde de alguna manera a lo que dice Alfredo, y yo que soy bastante hijo de puta para la edad que tengo, no les puse cuál es mediterránea y cuál es continental. Porque teóricamente las mediterráneas tienen una salida de invierno muchísimo más rápido que las continentales, ¿correcto? Primer año, segundo año, la azul es una, la gris es otra. ¿Cuál es cuál? Las bandas verdes marcan la salida del invierno. ¿Están seguros que la mediterránea es la azul? No, es justo al revés. Miren lo que pasa en el tercer año. ¿Lo ven? Esto es lo que se ve. La Mediterránea. La pasan mal. ¿Por qué la pasan mal? Por todo esto que les mencionamos. Y la consociación con alfalfa, que parece no afectar en nada, las mediterráneas están dormidas pero chupan por lo menos un 25% del agua que necesitan durante todo el año. ¿De dónde lo sacan? De capas profundas. Porque lo que hacen, estas funcionan como el pasto llorón. Tienen un doble sistema radical, superficial y profundo. Lo que hacen en la etapa estival, desactivan el sistema superficial y chupan agua de supervivencia del fondo. ¿Quién les dije que toma agua de supervivencia del fondo? O sea que en el momento en donde esta necesita agua de supervivencia, si yo la tengo consociada con alfalfa, voy a estar compitiendo con esa agua de profundidad con la alfalfa. Otro de los motivos por los cuales tiene menos persistencia. Y otro de los motivos es el frío. Nosotros tenemos heladas que duran 12 horas, 14 horas, las hace mierda. Ustedes pueden poner una mediterránea con 15 grados bajo cero durante una hora y no se le mueve un pelo. La dejan con 1 grado bajo cero o con 0 grados durante 14 horas y empiezan a perder planta. ¿Sí? Pero bueno, eso es indispensable. Esto es lo que habitualmente uno podría encontrar entre una continental y una mediterránea a la salida del invierno. ¿Ven que tiene más tasa de crecimiento? ¿Sí? Pero ya ahora encuentran biotipos continentales que en la salida del invierno están en igualdad de condiciones. Entonces, teniendo esta opción, ¿para qué me voy a jugar a esto? Que tiene menos calidad, tiene menos persistencia. Ahí está la explicación de por qué solo el 3% y el 97% son las otras. Dijiste que se usaba en un nicho muy producido. ¿Cuál es el nicho? El nicho del marketing.
Si vos me decís a mí agroclimáticamente dónde tienen que ir las mediterráneas, en el Bolsón. Posta. Sin embargo, hay 300 toneladas que se venden en la región pampeana. 300 toneladas de las 4.500 que se venden de las otras festucas. ¿Qué pasa con las festucas? ¿Cómo tomamos en cuenta el armado de una pastura de festuca? Entonces, si queremos armar esa cadena forrajera. Básicamente hay 3 grandes tipos de festuca. ¿Por qué lo armo así en estos términos? Yo de una festuca quiero persistencia, quiero producción y quiero calidad. Quiero las 3 cosas. Si yo tengo un producto que hace las 3 cosas, tengo un pato. Nada camina y vuela, pero ninguna de las 3 cosas la hace bien. Entonces lo que se busca es especificidad. Hay festucas, especialmente las rizomatosas, que son fundamentalmente de persistencia, que sacrifican producción y obviamente calidad. Hay festucas que son de altísima calidad, producen menos y obviamente la persistencia está en el último de los lugares. Y hay diversos tipos de festuca que tienen como primera instancia la capacidad de producción, después la calidad y por último la persistencia. ¿Quieren las 3 cosas? No, muchachos, no hay. Tienen que elegir qué usar. Y todas funcionan de manera diferente. ¿Y dónde está el cómo funcionan? Hay festucas tardías, hay festucas tempranas, que tienen momentos de encañazón completamente distintos y se los muestro acá. Entre las festucas tempranas y las festucas tardías hay 40-45 días de diferencia. ¿Cada cuántos días se pastorea una festuca? No en el verano, ¿eh? Depende con qué esté con suciedad. Dame un número. Si está con alfalfa, tenés que ir cada 15 días y la festuca no llega cada 15 días. Vamos. Según cuánto llega, obviamente. En 45 días en primavera, ¿cuántas veces tendrían que entrar esa festuca? Si es cada 15 días. ¿2, 3 veces? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema de la floración en la festuca? ¿Qué pasa si una festuca me florece? ¿Cuál es el problema? ¿En qué me jode? Ahí está, cayeron como chorlitos. Levante la mano quienes son ingenieros agrónomos, porque les voy a sacar el título. Ninguno es ingeniero agrónomo, ni Alfredo es ingeniero agrónomo. ¿Cuál es el problema de la encañazón? Nos enseñaron en la facultad que el problema es la calidad y el problema es la cantidad, porque las gramíneas templadas tienen lo que se llama crisis de macollaje. Cuando levanta la caña, no producen más macollo. Si no producen macollo, no producen hojas, muchachos. No producen pasto. Como segunda instancia, generan un problema de calidad. Encima que no producen una mierda, lo que producen es malo porque es caña. ¿Sí? Pero este problema, la calidad, es secundario. El primero es que nos dejan de producir pasto. ¿Y en qué juega eso? Cuando se produce ese ápice, podemos encontrar con 2 situaciones diferentes en función de la festuca que nos encontramos para elegir en la conformación de la pastura que necesitamos para hacer el encadenamiento que requerimos. ¿Sí? Cuando se produce ese ápice, las festucas rústicas pagan costo caro por ser rústicas. Si son rústicas, tienen que sacrificar otras cosas. ¿Qué es lo que sacrifican? Se encañan fácilmente. ¿Y si las recontrapastoreás y te lo comes en la pizza? Si vos las recontrapastoreás y te la comes, te sigue pasando lo que ves acá en esta foto. Te siguen encañando, te siguen encañando. Empiezan a florecer en septiembre y hasta marzo la tenés floreciéndose. No podés pedir todo. Si querés producción, te tenés que venir acá. Esta es una festuca tipo premium que tiene una ventana de floración muy acotada. Si vos sabés cuándo comerla y cuándo decapitarla y cagarla a palo, como decís vos, para cortarle el ápice, le cortás la crisis de macollaje. Si le cortás la crisis de macollaje, podés tener en pleno verano una festuca que está totalmente productiva, sin crisis de macollaje, produciendo hojas y sin ninguna caña. Entonces, ¿qué tan importante es saber cuándo va a florecer y qué rango de apertura tenga la floración de mi festuca? Enorme. Porque si yo en este periodo puedo entrar 2 o 3 veces a pastorearla, tengo que elegir cuándo voy a pastorear esta para mantenerla en este estado. Estas festucas premium, si vos le cortaste el ápice, no es que vuelven a repanojar, ya está. No salen todo el tiempo ápices, salen en un momento, vos los cortaste y entran en estado vegetativo de vuelta. Y ahí tenés mejores tasas de crecimiento que la que te muestra el INTA. Ahora, si vos estás trabajando con una festuca rústica, ¿por qué?
Porque dentro de mi estructura de producción yo sé que tengo un porcentaje alto de los años que me va a llover mucho y que necesito festucas de piso, pero a su vez también mi análisis de la estructura de suelos en las cuales estoy trabajando, tengo lotes que son muy fácilmente anegables. Entonces, como tengo mucha aversión al riesgo y no quiero jugármela demasiado, un porcentaje de mis lotes lo voy a hacer con esta festuca. Pero sé que tengo que tomar otra tasa de crecimiento porque me va a pasar esto. ¿Se entiende cómo es el encadenamiento del razonamiento? Ahora, si tengo lotes en donde sé que tengo capacidades productivas muy altas de pasto, capaz que voy a tener que ir a esta. Entonces, el funcionamiento de mi tasa de crecimiento va a ser diferente. ¿Me siguen la lógica? Listo, están recontra confundidos, estoy feliz. Pero ¿cuál es la presa? Para comerla, para que no se te engañe, no podés llegar a comer con otros 1000 kilos. Que hablábamos hoy de que era óptimo. Porque si vos llevas 3000 kilos, se te van a engañar. Con Rairás estábamos hablando de eso. Espérame. Viene acá. ¿Qué es eso? ¿Cómo funcionan nuestras gramíneas? ¿Cómo rebrotan después de un pastoreo? No intenten entenderlo, van a entender una mierda porque es un esquema. ¿Cómo rebrotan nuestras gramíneas? A partir del remanente. Entonces, ¿por qué es importante el remanente? Porque la planta, y esto también suelen explicárnoslo bastante mal, ustedes tienen una parte aérea y una raíz, ¿correcto? Bien. ¿De qué se alimenta esa planta? De fotosintato. ¿Quién lo produce? Acá arriba. Acá abajo las raíces lo que hacen es absorber agua y nutrientes para que eso pueda fabricar. ¿Me siguen? Ahora bien, si yo arriba la cago a palo, le dejo poco remanente, ¿qué va a hacer la planta? Lo que va a hacer va a decir, che, tengo poca fábrica, tengo mucha demanda, porque las raíces consumen fotoasimilado, ¿eh? Tengo mucha demanda, y ahí está lo que nos dice que lo que se poda de arriba se poda de abajo. Entonces la planta dice, yo tengo toda esta fábrica tan chiquitita, tengo toda esta demanda acá abajo, no la voy a poder abastecer, la corto. Entonces lo que ocurre es que cuando esos remanentes son bajos, tienen una tasa de crecimiento negativo. La tasa de crecimiento negativo son esas raíces que se mueren. Y cuando eso ocurre, si ustedes dejan remanentes más altos, que tienen remanente para generar fotosintatos, el rebrote es inmediato. Si ustedes van más abajo, la planta tiene que hacer ese fenómeno de cortar abajo, pierde en materia seca y después retoma. Entonces, miren cuál es el estado de situación, el tiempo que perdieron por comer demasiado. Y eso es válido para todas las especies. Después tiene que meterle cuándo va a florecer, para ver si tengo que ir más abajo o más arriba, para el caso de festuca. Mirá cómo es la curva de los remanentes. Cuando vengo acá y me está por florecer, tengo que ir abajo, sí o sí. Pero después tengo que laburar con remanentes más altos. Y es lo mismo que vimos en Rairás. Todas las gramíneas templadas hay que manejarlas sí o sí con esos remanentes. Puño y un dedo. Porque hay un falso concepto muy estúpido de que hay que hacer las festucas espitosas. Concepto extrapolado de Nueva Zelanda, que llueven 3 milímetros todos los putos días de Dios. Todos los días llueve 3 milímetros, 4 milímetros, 2 veces por día, 3 veces por día. Entonces, nada que ver. Vos haces esto te poda acá, no te llueve por 20 días con una evapotranspiración de 12 milímetros por día. Chau mi plata, ¿qué tasa de crecimiento negativa? Desaparece la pastura, la hacen mierda. Esto es fundamental. Porque en la medida que ustedes tengan cubierta la superficie de suelo, están saliendo acá. Si ustedes hacen esto porque quiero generar más cantidad de macollos, 3000 macollos por metro cuadrado en festuca, esto, ¿qué termina pasando? Eso, y pérdida de las pasturas. Y no solamente pérdida de las pasturas, miren lo que son los tiempos que tardan de rebrote las pasturas base festuca cuando se pasan de forraje removido. Cuando se elimina el 50%, las raíces dejan de crecer. Del disponible, 2.800 kilos de materia seca, pongamos la salida del invierno. Del disponible comen la mitad, las raíces frenan. Si comen el 80% y dejan solamente un 20%, miren esto,
30 días después sigue sin crecer. ¿Saben cómo se les corre ese cuadrito que yo le puse de la tasa de crecimiento diario? O sea, eso ustedes lo pueden correr para acá o para allá en función de cuál es la intensidad de pastoreo. Ya lo vimos en raigras y pasa también en festuca. O sea, no es solamente la especie y la tasa que da el cuadro, es cómo la van a manejar en función de todo el contexto. ¿Sí? Pero depende mucho del tipo de producción para manejarlo. Sin duda. Porque esos 3.000 kilos que vos decís, En festuca no llegas a 3.000 kilos. produciendo leche, En raigras sí. se En gana festuca la no. vaca, si vamos a producir. ¿Sí? No quiero ser exagerado, pero más o menos. ¿Sí? ¿O no? Si no va con una festuca que no tenga 600, 700 kilos, ya la vaca no la come, que tenés que hacer una malezadora porque es imposible marcar eso. ¿Sí? Compartirlo, tío. Absolutamente. Yo le estoy explicando el fundamento fisiológico. Después quieren ir más abajo, va a demorar más. ¿Se entiende? O sea, yo lo que les quiero mostrar es que en virtud de cómo lo manejen pueden adelantar o correr las tasas de manera estratégica. ¿Se entiende? La tienen que pelar así, porque no tienen dónde meter las vacas, no tienen plata. Fantástico, pero siéntense de vuelta en el escritorio y ese cuadrito que tenían de tasa de crecimiento diario, que era el sustento que ustedes tenían para abastecer a la demanda ganadera que tienen, cambien el número. Porque se va a demorar, no van a tener las mismas tasas. ¿Se entiende el concepto? No le estoy diciendo entren con 3.000 kilos. Lo que les digo es que si las cagan a palo, que muchas veces ocurre por una cuestión de necesidad, sepan que se van a tener que sentar y que el cuadro no va a ser el mismo. Solo eso. Miren esto, teóricamente, para esas pasturas, estamos en septiembre, deberíamos estar en tasas de crecimiento de entre 40 y 60 kilos de materia seca por hectárea por día, ¿correcto? Este es el partido de Bolívar. ¿Estoy bien? 60 kilos, tendría que estar verde. ¿Está verde? ¿Qué está mal? Digan ustedes son los de Bolívar. Yo soy foráneo. ¿Qué puede haber pasado? Un montón de cosas pueden haber pasado. Lo más probable, por ejemplo, que no tengan ni nitrógeno, que se haya ido a la mierda de nitrógeno, que se haya lavado. Algunos planteos no le dan mejor elote a la festuca pura, algunos planteos. Los planteos también no le dan mejor elote nunca. Seguro. Y ahí tenemos ese problema de los 20, 30 kilos, ¿sí? Pero teóricamente, si se dejan llevar por este cuadrito, tendríamos que estar en 50 kilos. Estos son datos actuales, ¿eh? NDVI. Es una herramienta, nada más. ¿Eh? Correcto. Y deberíamos estar en verde. Y en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires está en verde. O sea, este cuadro es absolutamente dinámico con un montón de factores, que son los que venimos discutiendo hasta ahora. Juan, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, señor. Y, digamos, la base de un planteo forrajero es ese cuadro. Y después nosotros de manera mensual hacemos una medición de kilos de materia seca para generar un coeficiente de ajuste. ¿Lo escuchan? Es lo que hay que hacer. Ahí sí podemos hacer una proyección por lo menos de los próximos 3 meses vistas. Seguramente. Okay. Pero lo tenés que hacer por lote. Por lote. Y cada año. Y son meses. Incluso, ¿conocen el pasturómetro? ¿Eh? ¿Lo conocen? No sé dónde lo tengo, lo tiré a la mierda. Es la herramienta más inútil que he visto en mi vida. ¿Eh? ¿Para qué sirve el pasturómetro? ¿Para qué sirve el pasturómetro? O sea, estoy siendo extremo, ¿no? Estoy siendo... Para estimar volumen, para estimar materia seca, para estimar disponible monetario. Perfecto. ¿Para todos los lotes por igual? Es lo mismo porque lo que relaciona el pasturómetro es altura con disponibilidad, ¿correcto? ¿Es lo mismo un raigras que una festuca? Hay que regularlo. Hay que regularlo, para el raigras y para la festuca. ¿Está bien? ¿Es lo mismo una festuca postrada que una festuca erecta? Hay que regularlo también para cada cultivar que ustedes estén usando, al menos por el porte. ¿Es lo mismo para una festuca en el invierno que en la primavera que está tirando el hongar? Hay que regularlo de vuelta. Hay que calibrarlo tantas veces que para mí no sirve para una mierda. Y a la 10ª vez que van al mismo lote,
ven con el pasturómetro así, tiene 1500 kilos de materia seca y se van a la mierda. ¿Y eso es lo que sirve? ¿Para qué sirve el pasturómetro? Para calibrar el ojo. O sea, ¿qué termina haciendo? ¿Es una chambonada? No, no es una chambonada. Porque el pasturómetro tiene que calibrarlo tantas veces, en tantos lotes distintos, con composiciones botánicas diferentes, porque yo acá le estoy mostrando, me viene perfecto el ejemplo. Esta es la misma festuca, la misma alfalfa mezclada con 100 combinaciones diferentes. De acá para acá, así, sumé de a 2 kilos alfalfa, de 2 a 20 kilos por hectárea. Y para el otro lado, de 2 a 20 kilos por hectárea de festuca. Hay 100, cada cuadrito es una combinación de densidad diferente. ¿Lo ven? ¿Las diferencias? Entonces yo calibro el pasturómetro para una mezcla de tantos kilos por hectárea de esta festuca en este momento del año, para este cuadro, pero acá es radicalmente diferente. O sea, la cantidad de kilos de materia seca que voy a tener a la misma altura acá va a ser distinta que la que voy a tener acá. Me la paso calibrando. Exacto. ¿Qué terminas haciendo? Historia. Cuando tenés el dato, las vacas se fueron. O sea, para mí, ¿para qué sirve el pasturómetro? Para calibrarte. Para poder crear ese coeficiente que dice Alfredo. O sea, ustedes tienen el balance forrajero armado y todos los meses se tienen que sentar, lote por lote, decir, yo tendría que tener esta tasa, ¿estoy arriba o estoy abajo? Y van a terminar laburando con un coeficiente que en los años húmedos será por 1.1, en los años secos será por 0,7, para el lote 3 que está en el fondo, pero para el lote 2 que está en la punta seguramente será 1,15 o será 0,95, pero ese laburo es absolutamente artesanal y no hay NDVI ni planilla de Excel que los vaya a salvar de ese laburo artesanal. ¿Es una hinchada de bola? Absolutamente. Si no, váyanse a vivir a Irlanda y no van a tener ese problema, van con la hoja platificada y se termina la historia. Es más, cuando yo le conté al tipo, a mí me sorprendió, perdona que te corte, cuando yo le conté al tipo cuál era la situación agroclimática que teníamos, especialmente de lluvias en Argentina, dice, es imposible manejar vacas ahí. Textual, ¿eh? O sea, no se sientan mal. Es imposible tener vacas ahí porque nunca sabes cuánto pasto vas a estar produciendo. No, absolutamente no. Bueno, esto es una comparación entre festuca norte de Europa con alfalfa grupo 9, festuca mediterránea con alfalfa grupo 6, producción de pasto y producción de carne a lo largo de los 4 años, sin diferencia significativa. Lo que cambia es cuándo está la disponibilidad de pasto en una y en la otra. Entonces, yo puedo poner, tengo una pastura base alfalfa y festuca, listo, le pongo el valorcito que dice en el cuadrito. 30 kilos por hectárea, pero ¿cómo es? ¿Qué tengo? ¿Una 9 y una mediterránea, una 9 y una continental? O sea, la curva se me corre. O sea, yo tengo que meterle esa calibración individual para ver dónde está la curva, ¿se entiende? Esta es otra combinación, vamos a dejarlo. Rápidamente con alfalfas. Tasas de crecimiento de alfalfa, miren lo que son. ¿Quién está más verde dentro del cuadro? La alfalfa. Donde hay chance de hacer alfalfa no hay con qué agarrarla. No hay forma de alcanzar tasas de crecimiento que tiene la alfalfa, no hay manera. Grupo 6 y grupo 9. Miren la variabilidad de crecimientos, de producciones que hay en los diferentes lugares, y las grupo 6 y las grupo 9. Grupo 9 en azul, grupo 6 en verde. O sea, no solamente cambian la producción de cada una y la relación entre grupo 9 y grupo 6, en algunas localidades la grupo 9 tiran más respecto de la grupo 6 y en otras están empatadas, sino que miren cómo cambia la distribución en el tiempo de las tasas de crecimiento de cada una. ¿Es lo mismo tener una grupo 6 y una grupo 9 en Marco Juan, en Rafaela, que en Manfredi? Miren dónde están los picos, se corre todo el tiempo. Nuevamente, otra vez hay que ajustar. Alfalfa, tasa de crecimiento en alfalfa según el último gráfico del INTA. Teóricamente deberíamos estar, no me acuerdo en cuánto, sí, yo le iba a decir 50. Miren dónde estamos.
Esto es Bolívar. 40, 50 kilos tendríamos que estar en un verde bien subido de tono. Estamos lejos de las casas. ¿Cómo armar entonces una cadena forrajera? Hay que ponerse a laburar en eso. ¿Cómo lo tienen armado? Lote por lote, cuál es la versión al riego, están dispuestos, corren, qué tipo de material, el coeficiente de variación que tienen en cada lote, si el año es húmedo, si el año es seco. Es un quilombo. Sí, es un quilombo. Obvio, nadie dijo que iba a ser fácil. Analizar dónde están los déficits, con qué, reemplazar. No nos metimos en campo natural, lindo quilombo. No nos metimos con verde de verano, lindo quilombo. Y acá armé, esta es una cadena forrajera que armé para un campo del sudoeste. Hace ya un par de años. Un encadenamiento, reglas anual, itálico, o sea, me estoy yendo desde principio de año a final de año. ¿Se entiende? Esto es un encadenamiento teórico. Voy dejando uno y voy agarrando el otro. Entonces, ¿cómo se hace una oferta forrajera y acá donde me matan? Cuando ustedes van al médico, lo primero que le dice el médico es hágase un análisis de sangre. Cuando ustedes le preguntan a Juan cómo una cadena forrajera, les voy a preguntar todo esto. Que es lo mismo que le preguntaría a un médico para ver si están enfermos o no están enfermos. O sea, esto lo pueden reemplazar. Me pueden sacar a mí, se ponen ustedes. Pero todo esto hay que analizarlo. ¿Dónde está el campo, el análisis de suelo, si es arenoso, si tienen compactación, qué tipo de equipo de gente tienen, qué tipo de equipo de maquinaria tienen, con qué vaca están laburando, van a ser heno, van a tener vaca, van a tener las cosas mixtas. Todo eso hay que meterlo dentro de esa gran licuadora. ¿Dudas? Todas. Entonces me respondieron bien. Porque vinieron a buscar respuestas y yo lo único que quería hacerle es generarle preguntas. No es una boludez, no es, ¿cuándo me va a dar el programa 7.0 de...? Y entonces sale todo andando. No, muchachos. A remangarse, meterse en el barro y hacer los coeficientes que dice Alfredo, lote por lote. ¿Consultas, dudas? Si se quieren divertir, me pueden escuchar en 2 por el Pasto, que nos cagamos de risa. Página web. Si yo les tengo que recomendar alguna de todas estas, esta es la más divertida y en que algo van a aprender. Ahora estamos metiendo muchos invitados. Y acá me parece esto, el canal de WhatsApp, mi canal de WhatsApp, lo uso para 2 cosas. Es una especie de agenda de las cosas que voy recorriendo y que voy encontrando. O sea, encontré esa alfalfa con compactación, planteo el caso ahí. O sea, después, cuando tengo que armar presentaciones y qué sé yo, recurro a eso. O sea, lo que hice fue ni más ni menos que ponerlo de manera pública. Y los fines de semana, los fines de semana, por eso es pastos y bebidas. Es decir, ¿qué tendrá que ver el culo con la cooperativa? Y sí, tiene relación. Yo le dije que tengo una destilería, además soy coleccionista de bebidas. Y como me gusta mucho la historia, los fines de semana pongo alguna bebida relacionada con la producción forrajera. Los fines de semana no esperen encontrar nada de forraje, van a encontrar de bebidas, pero relacionada con la producción ganadera. Y cuando tienes que tomar una decisión, te tomas un gin y... Claro, gin, whisky, vodka, lo que sea. En La Nación del fin de semana salió un reportaje sobre la compactación, la descompactación, que es lo que se está poniendo muy en auge porque hay un quilombo de la zamputa en todos lados. Exactamente. Y habló una persona de APRESID y decía que en realidad todo lo que sea mecánico lo haces hoy, pero el año que viene lo vas a tener igual o peor. O sea que más que nada, él decía, hay que trabajar sobre la parte química o física del suelo, pero desde el punto de vista, porque en cierta forma no lo estuviste contando ahora, porque yo creo y lo veo que sí, que estamos con muchos problemas de compactación. No hay un campo... Arenoso, Sí, te puedo mostrar una infinidad de fotos bestiales. Si entran en el canal WhatsApp mío van a encontrar, cada vez que voy a un campo encuentro problemas de compactación. A raíz de la lluvia, tengo un rastrojo de maíz que tengo que ir a hacerle una labor superficial porque... ¿Viste el rastrojo de girasol ese? Sí.
me queda la duda, pero bueno, lo que pasa es que hay que trabajar para adelante, para dejar más materia orgánica en el suelo. Hay que aumentar materia orgánica y después una cosa que yo lo uso siempre de referencia. 10.000 kilos de materia seca por hectárea en alfalfa, ¿es poco o es mucho? Normal. Bien a mucho. Normal. Cualquier material de punta de alfalfa, ¿saben qué potencial de rendimiento tiene para ese año que en donde sacan 10.000 con toda la furia? 30. O sea, están en la tercera parte. ¿Está bien? Bien. 10.000 kilos de materia seca de alfalfa, ¿saben qué cantidad de calcio consume en un suelo? ¿Eh? Si yo le digo la cantidad de kilos, les va a dar lo mismo porque no tiene una referencia. Ahora, si yo le digo que 10.000 kilos de materia seca de alfalfa consumen la misma cantidad de calcio que consumiría una soja con un rendimiento de 35.000 kilos por hectárea, ¿qué me dice? Que es una locura. O sea, la cantidad de calcio que consume es bestial. Y 10.000 kilos de materia seca estamos muy por debajo de lo que deberíamos aspirar. Entonces, si yo tengo un material que tiene un potencial de rendimiento de 30.000 kilos de materia seca, sería el equivalente a la cantidad de calcio que necesitaría una soja de 35.000 kilos por 9. O sea, estaríamos necesitando la misma cantidad de calcio de una soja de 300.000 kilos por hectárea de rendimiento de grano. Tomemos dimensión de la cantidad de calcio que necesita la alfalfa. Un elemento estoy tomando. O sea, es una batalla perdida. No es una batalla perdida. ¿Cómo se ve? Y tenemos que, si hicimos todas esas cagadas en 10 años, y vamos a necesitar por lo menos 10 de una constante y permanente laburo de recuperación de la estabilización de los agregados. Hay que empezar a echar calcio, muchachos. Si pasamos solo el subsolador o el paratil y estamos con pH bajo y no hay calcio en el complejo de intercambio de suelo, si pasamos de 4, 5, 6% de materia orgánica a 2% de materia orgánica, ustedes saben lo que cuesta recuperar la materia orgánica. Eso no se compra. El calcio sí, todavía tenemos la suerte de que el calcio se compra. Tenés plata, comprar un camión, pero la materia orgánica no se compra. Y el cultivo de servicio no recupera materia orgánica. Las raíces son las que recuperan materia orgánica. La materia orgánica que se genera por parte aérea es rápidamente mineralizable, desaparece. O sea que tenemos un laburo por delante durísimo, no duro. Pero durante 25, 20, 25, 30 años nos olvidamos de eso. Ahora nos empezamos a dar cuenta porque los lotes no rinden. Y a mí esta alarma se me prendió hace unos cuantos años atrás, cuando veía que cada vez teníamos potenciales de rendimiento en alfalfa más altos y las producciones en el campo eran siempre las mismas. ¿Qué idea tenés, qué opinión sobre, hoy día en plantaciones tamberas hay mucho encierre de los lotes, bajo techo o no, pero donde después del campo sacan el silaje, le sacan todo, se llevan todo casi y no vuelven, ni vuelven con la bosta, la harina, o sea, con los purines, no vuelven La ecuación es mucho peor que cuando estás bajo pastoreo. Ni te cuento, yo vengo la semana pasada a dar una conferencia en La Paca, que fue la plenaria anual del clúster de alfalfa en Córdoba, en donde el 90% de la gente que estaba sentada, que había 400 personas, el 90% son todos productores de heno. Se llevan todo. De los 400 pregunté quién hace balance de nutrientes en el suelo, nadie. Porque todavía seguimos con ese viejo concepto de que la alfalfa es recuperadora de fertilidad. Necesita 10 veces más calcio que la soja. Si nos llevamos todo, porque antes no, antes largaba las vacas y tenías un porcentaje de evolución. Ahora, cuando vos tenés encierre y tenés esquemas tipo heno, se va todo. No tenés ni siquiera rastrojo. En la agricultura tenés rastrojo. Bueno, malo, poco, mucho, pero tenés. Vos tenés una alfalfa, cero. No queda nada. No queda nada. Durante 9 veces por año lo haces con una grupo 9. 6, 7 veces por año te llevas todo. Te llevas, cortás, llevas, cortás, llevas, cortás, llevas. Por eso hablaste del poderoso marketing. Y yo te diría también el poderoso marketing de los que venden equipos para que encierren las vacas, para que hagas toda una compra de elementos que después, sí, no te vas de campo tampoco. Bueno, ¿lo conocen el Pollo Catani? Pablo Catani, que es especialista en cosecha de forraje mecanizado.
Y justamente decía, lo mismo que está diciendo usted, lo decía con el tema de las máquinas, a los contratistas rurales que hacen heno. Es saber quién compra la segadora más grande, la enrolladora más grande. Discuten a ver si... Yo estaba escuchando la última andanadora, vale $180.000. ¿Cuánta hectáreas tenés que hacer para amortizar ese bicho? Si no lo compras o tenés que tener 10.000 hectáreas de producción de alfalfa, o te tenés que juntar con 4 o 5 gringos para pagarla entre todos. Pero como dijo el Pollo, es más fácil alinear 20 perros para sacar una foto y que se queden quietos que hacer que 2 gringos laburen juntos. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa muy fuerte, y tiene mucha razón. O sea, ¿usted compraría con sus vecinos un bicho que vale $180.000 con otros 4 o 5? ¿Qué hacemos entonces? Pero bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué esperaban? ¿Que les diese la receta mágica de la resolución del mundo? La solución está en laburar, muchachos. Hay que sentarse y meterle muchas horas de cabeza. Afuera, cuando me hicieron la nota, hay una especie de gran efervescencia de la tecnología, la inteligencia artificial, que está bien, no digo que esté mal, pero todavía tenemos mucho de interpretación. Y les voy a decir algo que me dijo... Algo que me dijo mi psicólogo antes de ayer. No. ¿Hoy qué día es? ¿Martes? Ayer. En cualquier momento me echa la mierda porque en vez de ayudarme psicológicamente es una especie todo el tiempo de discusión filosófica. Nos vamos. Hago yo, ¿no? Pero nos vamos. Y me dijo algo que dijo un pensador español, que ahora no me puedo acordar el apellido, que me resultó sumamente inteligente, muy interesante. Cuando la que juega es la ciencia avanza siempre. Siempre. No importa si estás o no estás. Avanza siempre. Si Newton no hubiese descubierto la ley de la gravedad, hubiese sido algún otro boludo el que la descubriría. Porque la ciencia avanza siempre, independientemente de que esté Newton o no Newton, hubiese sido otro. Ahora, cuando los trabajos son artesanales, si no está uno, las cosas no ocurren. Si Miguel Ángel no hubiese existido, o Da Vinci no hubiese existido, no hubiesen existido las obras de Miguel Ángel ni las de Da Vinci. Y nosotros laburamos mucho, este tipo de trabajos es un laburo brutalmente artesanal. O sea, la inteligencia artificial no nos va a resolver esto, nos va a ayudar a resolverlo. Pero si nosotros no estamos con la cabeza puesta ahí, armando los coeficientes que decía él, porque yo sé que el lote del fondo es una cagada, se seca más que el lote de la punta a pesar de que llueve menos, aquel se seca más rápido. Bueno, eso es arte. Y por suerte, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. La vamos a tener que usar como herramienta para resolver este tipo de cosas. Así que las manos va a haber que meterlas siempre en el barro, muchachos. Si no, cambiemos el laburo, que es otra cosa. Uno frente a estos años climáticos complicados y estas incertidumbres, o sea, quizás debería decir, che, una parte de mi superficie la asigno a generar reservas, porque ¿no? Es como que eso te puede permitir, si querés, estabilizar un poco el sistema. O sea, no podemos prescindir de las reservas. Les cuento otro caso con lo que está diciendo vos. Creo que están entendiendo, o al menos estamos pensando en la misma línea, que no deja de ser ni más ni menos que la gestión de riesgo forrajero, que yo siempre jodo con esto de administrar los riesgos que estoy dispuesto a aceptar. Hay un campo al que voy muy seguido, no sé si lo conocen, seguramente alguno lo debe conocer, a Nachito Bibiloni, Ignacio Bibiloni, que fue gerente de desarrollo de KWS muchos años. Para mí es uno de los tipos que más sabe de forrajero y de ganadería, lejos. Y labura en una estancia muy grande que se llama Campo Mar, que es donde saqué las fotos esas de Mechongué. Nacho sabe mucho, tiene mucho campo y mucha vaca encima, maneja 27.000 cabezas. Y en una de las reuniones, es parte del grupo APRESID, solemos hacer bastantes reuniones allá. En una de las reuniones él mostró su planteo y él tiene una ganancia diaria de 730 gramos promedio en todo el año. Entonces empezamos en los idas y vueltas y algunos decían, bueno, pero si vos le ponés no sé qué, podés pasar de 700 a 800. Su respuesta fue, seguramente sí, pero ¿sabes el quilombo que implica administrar todo eso? O sea, el riesgo que me genera financiero, logístico, de movimiento, poder subir esos 100 gramos, no estoy dispuesto.
¿Por qué no estoy dispuesto? No quiero ese quilombo. ¿Está mal? No, está fantástico. Está fantástico. Ya terminamos, estamos en 1 hora y media. Bueno, gente, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. He transpirado la camiseta, eso sí. Bueno, Juan, gracias. Creo que solucionan un montón de preocupaciones, pero acá estaremos para consultarte en algún momento, para seguirte. La verdad que el podcast es realmente interesante y bueno, nada, seguimos preocupados, seguimos produciendo de todas maneras. A mí un tema que vos decís, los últimos 10 años no hemos olvidado del calcio, Juan. Sí. Yo creo que los últimos 200 años, porque Sí. mi papá nunca lo oía hablar de calcio. No, olvídate. Carlitos, es una persona joven, pero te quiero decir, ¿alguna vez hablaste de calcio hace 40 años atrás? No. O sea que el problema nuestro viene de la vida. Así que... ¿Alguna vez hablaron de potasio? A Argentina le sobra potasio. ¿Quieren ver los últimos mapas, lo que son? Dentro de 10 años van a estar escuchando un boludo igual que yo, que lo que está diciendo, lo que estoy diciendo yo hoy de calcio lo va a decir de potasio. No tengan ninguna duda. Así que bueno, Juan, se te agradece en nombre de la... Muchas gracias a institución. ustedes.